En ciertos pueblos costeros del mundo, cuando el reloj marca la medianoche, la gente no se va a dormir. Se levantan, se visten y caminan hacia la playa. Llevan velas, flores, botellas de licor y a veces cosas que prefiero no nombrar. Y mientras las olas rompen contra la costa, hacen promesas al mar. Promesas que sus abuelos hicieron y los abuelos de sus abuelos. Promesas que, si se rompen, dicen, el mar viene a cobrar. Bienvenidos a Biblioteca del Misterio. Hoy vamos a hablar de pueblos costeros y el culto del abismo. De rituales a medianoche, de pactos oscuros con algo que vive más allá de donde la luz alcanza. Y les advierto desde ya, algunas de estas historias son ficción, otras absolutamente reales, y en algunos casos la línea entre ambas es más delgada de lo que creen. Mi nombre es Daniel Mosquera. El mío es Oscar Cardona y hoy tenemos a un invitado, Daniel. Bienvenido otra vez aquí a Biblioteca del Misterio. Hola, ¿cómo están? Sí, muy contento de estar aquí otra vez. Y ya pues es la segunda vez. Sí, exacto. Bueno, bacano. Qué bueno. Entonces pónganse cómodos y acompáñennos en este gran video. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal estas semanas? Bien, todo bien, fuerte el trabajo, pero pues bueno. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo fue su semana, Olivares? Bien, pesada, muchas cosas. Pero bien, aquí contento, como ya había dicho, estar acá. Y pues bueno, vamos a escuchar esta historia que nos tiene aquí Daniel. Perfecto. A ver qué. Listo. Esta es la parte 1 de 2. Esta se va a ir en 2 partes para que lo sepan desde el comienzo. Empecemos por la ficción que cambió todo. Corría el año de 1931, cuando Howard Phillips Lovecraft publicó una novela corta que crearía la plantilla del horror costero, La sombra de Innsmouth. ¿Habían escuchado alguna vez? Sí sé quién es Lovecraft, pero puntualmente ese libro no. Y pues sí sé que hay toda una mitología creada en torno a lo que él escribió. No, yo la verdad nunca había escuchado ese libro, no sé, es nuevo para mí. Para mí, Lovecraft es mi escritor favorito de terror. Sí, Muy. Dicen que él y Edgar Allan Poe son los papas del terror en escrito. Sí, aunque yo me inclino más hacia Lovecraft. Siempre. Este libro, lo bueno es que son todos cuentos cortos. Si alguna vez te animas a leerlo, él escribe mucho cuentos cortos. Innsmouth es un pueblo de Massachusetts en decadencia. Sus habitantes tienen la apariencia extraña, ojos saltones, piel escamosa, una manera de caminar arrastrando los pies. Casi no hablan con forasteros. Y hay un olor como a pescado podrido que impregna todo. El protagonista descubre la verdad. Innsmouth tiene un pacto con los profundos, criaturas anfibias que viven bajo el mar, a cambio de oro y pesca abundante. Los habitantes se casan con estas criaturas, los hijos nacen humanos, pero al llegar a la mediana edad, la transformación empieza. La piel se vuelve escamosa, los ojos no parpadean, y una noche, simplemente, caminan hacia el mar y nunca regresan. Se van a vivir a las ciudades submarinas para siempre. Entonces ahí ya les spoileé todo el libro, todo el cuento. Pero más o menos de eso trata el cuento. Es ficción perturbadora, pero hay algo en Innsmouth que resuena, porque Lovecraft no inventó la idea de un pueblo que hace pactos con el mar, solo le puso tentáculos. Sí, ahí es más, pues es que creo que
dios más conocido de Lovecraft es Cthulhu, Cthulhu. que es el que tiene cara de pulpo, el que se parece a Davy Jones. Al de Piratas del Caribe. Sí. correcto. Sí, ya. Sí, ese es uno de los más famosos. Pero entonces ahí lo que tratan de decir es que pues él no creó esa idea de que hay pueblos costeros que hacen pactos con el mar, por así decirlo, que hacen rituales. Retrocedamos miles de años. En el Antiguo Testamento, libros de jueces, se menciona un dios llamado Dagon. Era el dios principal de los filisteos, pueblo marítimo que dominó la costa de lo que hoy en día es Israel y Palestina. Dagon era representado mitad hombre, mitad pez. Su nombre deriva de Dag, palabra hebrea para pez pequeño. Tenía templos enormes. El mayor estaba en Gaza. Fue ahí donde Sansón, según la Biblia, derribó las columnas y mató a miles de filisteos junto a él. Pero aquí está lo más interesante. Se cree que los filisteos ofrecían sacrificios a Dagon. Sacrificios para calmar el mar, para asegurar la pesca, incluso sacrificios humanos. ¿Qué opinan? No, pues, o sea, bueno, hasta ahora estamos entrando en la historia, Ajá. pero bueno, sí, o sea, obviamente que sean sacrificios humanos, pues es algo heavy, ¿no? O sea, uno esperaría, no sé, a un animal o algo así, pero los sacrificios humanos, pues, Sí. ¿Habían escuchado antes de Dagon? yo no. No, Oscar tampoco. No, puntualmente de él no había escuchado nada. Pues sí tenía idea de que habían dioses antiguos, porque incluso también se nombran ahí en el libro de Enoch, que son, creo que son 3, 4 bestias específicas, pero no, puntualmente ese no, pero se me asemeja mucho a un dios sumerio que era prácticamente como una sirena, por decirlo de alguna manera. Bueno, y si sabían de los filisteos Sí. de Sansón. Así Sí. Sí, claro. En 1917, un joven Lovecraft lee sobre Dagon y escribe un cuento corto con ese nombre. En él, un marinero perdido encuentra una isla recién sumergida en el océano y sobre un monolito antiguo ve grabado a Dagon, una criatura gigante, escamosa, que emerge del mar y lo adora, por así decirlo. Algunos de los caracteres representaban evidentemente seres marinos desconocidos para el mundo moderno, escribió Lovecraft. Lovecraft tomó un dios real, bueno, Sí, o sea, de la época. Sí. adorado por gente real, en rituales reales, y lo convirtió en horror cósmico. Pero la semilla ya estaba ahí. La idea de que el mar exige tributo, de que hay cosas bajo las olas que pueden ser apaciguadas. Y esa idea no murió con los filisteos. Cada año, en la noche del 23 al 24 de junio, millones de personas en España y Latinoamérica celebran la Noche de San Juan. Ok. Es una fiesta cristiana. No, claro. Con razón, o sea, no sabía, no la conocía. Yo tampoco. Yo tampoco. Solamente sé que en junio hay como 4 festivos, pero no Sí. sé si alguno sea de esos. Sí. Una fiesta cristiana, sí, pero sus raíces son paganas. Como todo. Como Sí. toda fiesta Sí. existente. Solsticio de verano, Ok. la noche más mágica del año, por así decirlo. Es lo que se celebra en la noche de San Juan, o sea, lo que celebraban los paganos, el solsticio de verano. Igual que el solsticio del invierno lo celebran los cristianos con... Navidad. Correcto. Y hay rituales específicos. Uno de los más extendidos, a las 12 en punto de la noche o de la mañana, entras al mar, saltas 7 olas de espaldas, algunos dicen 9. La idea es purificarte, quemar lo negativo y renovarte.
Eso se practica también lo he visto muchas veces y sobre todo en Estados Unidos también, donde la gente, y en países con mucho frío, donde la gente se mete a agua helada y espera ahí a que lo golpeen las O sea, olas. que estudian saltarlos. No, o sea, sí, digamos que es pero ellos lo hacen es a modo de ritual, de Ok. que es una tradición ya Ok, en esa fiesta. ¿Usted lo haría? yo no. No, yo creo que yo tampoco. La Yo siento que verdad, helada, no. meterse uno al mar en la noche es como denso, ¿no? O sea, tras de que no se puede en todo lado, Sí, a menos en donde yo he ido, sí, claro, cuidan miedo. mucho eso. Sí, no, pues principalmente por seguridad, porque las mareas Pues altas, claro, o eso sea, es sí, un peligro total. y se lo traga usted el mar y hasta luego. Y es que en la noche no se ve un culo. Carajo, sí. En Galicia se recogen hierbas aromáticas y se dejan en agua durante la noche. En Alicante se queman muñecos con deseos escritos, Como un año viejo. algo así. Y en la Costa del Sol, miles acuden a la playa, escriben deseos en papel y los lanzan al mar o al fuego. Pues eso también es como muy similar a las tradiciones, a una tradición japonesa, que mandan barquitos así o globitos con deseos o cosas así para pedir. Yo solo he visto eso en la película que le gusta harto a Valentina, que es la de Rapunzel, pero no moderna, no me acuerdo cómo se llama. Enredados. Esa. En esa hacen eso, ¿no? Que No botan me las acuerdo. luces esas. Sí, las creo que sí. linternas esas. Pero eso yo No. lo he visto también como en cultura japonesa. Sí, no. Pero, o sea, yo digo lo de los globos, eso tiene un nombre, esos globos, ahorita se me olvida. Sí, que uno les prende como una velita que Ajá, tiene sí, colgado. sí, sí. Sí, eso, no, y acá, digamos, yo lo he hecho varias veces, así como en fiestas, como en Año Nuevo y eso, uno pide los deseos, algo chévere, esas tradiciones son algo... Pero eso es lo chistoso, ¿no? O sea, esas tradiciones van pasando y la va cogiendo todo el mundo, Sí. sin saber de dónde vienen ni nada. Y la verdad es que esta está bonita, como chévere. Sí, Pero en San Juan es solo un ejemplo. Crucemos el Atlántico. Cada 2 de febrero, en Uruguay, Argentina y Brasil, sucede algo extraordinario. Miles de personas acuden a las playas en honor a Yemayá, la diosa del mar en la religión yoruba. Llevan flores, velas, frutas, joyas. Entran al agua y hacen las ofrendas. Le piden protección, salud y amor. Ahí sí se me hace extraño porque pues bueno, lo puedo entender el tema de la religión yoruba por el tema de los esclavos que llegaron a Brasil, pero Sí. pues que llega hasta Argentina y sí me queda como, pues porque esa religión es 100% africana. Sí, señor. Yemayá es madre de todos los orishas. Ujú. Protege a los pescadores, pero también castiga. Ahoga a quienes la ofenden. Y en la costa de Montevideo, cada febrero, la ciudad entera se transforma en un templo a cielo abierto. Estas tradiciones son hermosas, por así decirlo, comunitarias, llenas de fe, pero también revelan algo más profundo. Una relación ancestral con el mar, una necesidad de apaciguarlo y de hacerle promesas. Es que eso me suena arrestado, o sea, partiendo de que se conoce más de la superficie lunar que del fondo marino. Partamos por ese punto. Y es que eso también se asemeja mucho al tema de, no sé, ¿se acuerdan de la última película de Piratas del Caribe donde aparece la Salazar. diosa Calipso? No, pero esa no es la última, la tercera, la última es la de Pues la tercera. Salazar, que es como la quinta. Güey. Bueno, la yo, no me tercera. acuerdo, yo me las vi, pero no me acuerdo. ¿Qué pasa luego? La diosa Calipso es la negrita de que la liberaron y se volvió toda gigante, sí. Exactamente, entonces como que desde siempre, desde toda la historia de la humanidad, pues es por eso siempre los pueblos y toda la historia, a lo largo de la historia, siempre se han buscado crear las ciudades y algunas capitales siempre es en la costa, Sí. por el tema y por el acceso al mar, y ha sido siempre una salida y siempre se ha querido conquistar el mar. Desde el principio de Como toda todo la lo humanidad. desconocido, digo yo. Como es algo que es muy desconocido, pues siempre va a generar mucha atracción. Pero también mucho miedo y mucho respeto.
Para algunos y más para los que viven de eso. Digamos como los pescadores y eso. Sí. Exactamente, como las narcolanchas que están rompiendo ahorita. Sí. Y a veces esas promesas eran más oscuras. Vamos a Japón, en el siglo IV después de Cristo. El emperador Nintoku ordena construir un dique para controlar inundaciones. Pero cada vez que lo terminan, se derrumba. Hasta que el emperador tiene un sueño. Un dios le dice: sacrifica a 2 personas. Sus espíritus sostendrán el dique. Y lo hace. 2 personas son enterradas vivas en los cimientos. Esta práctica se llamaba Itobashira, que traduce pilar humano. Eso es algo que, o sea, yo he escuchado que ha pasado incluso aquí en Latinoamérica, ¿no? Que a veces en construcciones, no sé, en obras o algo así grandes se encuentran huesos que, pues porque es la tradición como para que ese espíritu no deje caer esa vaina. Sí, eso fue Y no, una pues, práctica que usaron mucho, pero muy locos. sí, obvio, ¿no? Pero digamos, curioso ver que viene desde el otro lado del mundo, de hace muchos años. Oiga, sí, eso es lo curioso, es que pues en ese tiempo no se comunicaban tampoco. Sí. No, y también esa práctica la utilizaban los vikingos cuando enterraban sus tesoros. Enterraban a alguien ahí, sacrificaban a alguien para que cuidara su tesoro y que nadie se lo robara. En cambio los egipcios se enterraban con sus tesoros. Enterraban los tesoros con el muerto. Por eso se enterraban con sus tesoros. Y no fue un caso aislado. Durante más de 1000 años, en Japón, cuando construían castillos, puentes, templos, a veces enterraban a una persona viva en los cimientos, como ofrenda, para proteger la estructura de terremotos, inundaciones o enemigos. En el castillo de Maruoka hay una leyenda documentada. Hay una mujer llamada Oshizu. Aceptó ser una emparedada viva a cambio de que su hijo se convirtiera en un samurái. Pero la promesa nunca se cumplió. Y dicen que cada año, en primavera, el foso del castillo se inunda por sus lágrimas. Pero pues se inunda. O sea, sí se inunda, pero... Sí, se inunda, sí. Pero en Japón no fue el único lugar. En 2018, arqueólogos en Perú hicieron un descubrimiento escalofriante. En Huanchaquito, cerca de la costa, encontraron restos de 227 niños. Epa. Y más de 200 llamas. O sea, llamas de animales. Sí, las alpacas. Todos sacrificados al mismo tiempo. Los niños tenían entre 5 y 14 años. Sus costillas mostraban cortes. Les habían arrancado el corazón, básicamente. Las huellas en el barro petrificado muestran que fueron llevados en procesión y todos miraban hacia el mar. ¿Por qué? ¿Qué opinan ustedes? Es que es denso. Sí. Sí, no, es que es denso porque... Sí, obvio, es un tema real. Igual, pues eran otras épocas, ¿no? Y pues son cosas que ahorita, hoy en día a nosotros nos parecen barbáricas. Sí. Pero pues sí, es que igual no se sabe el contexto, el cómo, cuándo y por qué. Más que todo el por qué. Bueno, pero ¿usted cree que habría un porqué aceptable para eso? No. No, obviamente no. Ok. Sí, obviamente no, Ya, pero... ya, pero o sea, partiendo de ahí... Sí, no, por eso digo, o sea, que es un acto barbárico, pero pues sí sería bueno el saber el por qué. O sea, no, yo creo, pues bueno, o sea, digamos, esas culturas peruanas, los incas, bueno, todo eso, no sé, pues siempre han adorado diferentes tipos de dioses. Tal vez era un sacrificio así muy grande para pedir algo muy grande a algún dios, no sé, algo... Sí, algo como si fuera a llover o... Sí, cosas así para pero ayudarles a sí eso. siento que, o sea, es algo terrible, o sea, un sacrificio así de esa magnitud. Sí, la verdad sí. Yo por eso digo, igual, no hay por qué daría. Sí, obvio. Los arqueólogos creen que fue un intento desesperado
de detener las lluvias torrenciales causadas por el niño. El fenómeno. Sí, el niño. Ya sé, no, ¿Cuál no, niño? ¿Cuál de los 200 niños? El imperio Chimú estaba en declive. Las inundaciones destruían sus cultivos y en su desesperación ofrecieron a sus propios hijos al mar. Esto no es ficción, no es Lovecraft. Esto pasó y nos obliga a preguntarnos qué es lo que el mar le hace a la mente humana. ¿Qué poder tiene sobre nosotros? Es que vuelvo a mi punto y es que desde los principios de nosotros como humanidad siempre nos ha fascinado el mar y siempre Sí. hemos querido dominarlo como tal, hasta la fecha de hoy en día. Pues Entonces, sería bueno. sí, claro. Entonces es lo que usted decía también, es algo como muy intrigante, es algo que a pesar de que el ser humano está programado para temer a lo desconocido, es algo que quiere y anhela. Claro, porque de todas formas, ¿qué le impulsa al ser humano a salir? De Sí, tener? claro, sí, claro, el explorar lo desconocido, el aprender cosas nuevas. Y pues obviamente lo que decía Osquita al principio, pues el océano es lo más desconocido desde esta tierra, o sea, no sabemos y no sé si alguna vez lo podemos saber. Sí, también. Que hay allá y pues obviamente puede tener muchos misterios, o sea, no sé si cosas sobrenaturales o algo así, pero sí, obviamente es un misterio y obviamente hace muchos siglos la gente pues creía que haciendo esos sacrificios iba a poder tener, no sé, algún poder, algún beneficio del mar. Claro, y al menos así sea un mar tranquilo. Sí, claro. Y pues es que, por lo menos a usted que le gusta tanto el tema de la mitología egipcia, pues el Nilo no hace parte del mar. No. Pero ¿qué fue lo que hizo grande a la civilización egipcia cuando ellos pudieron encarrilar el cauce del río Ajá. Nilo y usarlo a su propio beneficio Ujú. para el tema de cultivos y demás? Sí, claro. Es que pues cambia mucho todo, pero eso es que digo también, el tema de controlar el mar que trae consigo, pues más recursos, más cosas. Sí, o sea, es Claro, que- pues es que usted póngalo en el contexto moderno ahorita, porque cree que hay tantos conflictos en esos estrechos donde están ahí en Oriente Medio, sí. donde algún país de esos llega a bloquearlo y separa medio planeta. Mm. Sí, se no, jode, claro. se jode medio planeta. Y eso es lo que decían también con Colombia cuando dejó perder El canal de Panamá. el canal de Panamá, ese pase que tiene que ser obligatorio, si no, pues esa vuelta Da de una vuelta. claro, exacto. Y que ahorita quieren hacer otros. O sea, van a hacer uno en Tailandia y quieren hacer otro en Nicaragua. Lo va a patrocinar China. No, está bien. 1973. Se estrena una película británica llamada The Wickerman. ¿La han visto? No, ni idea. Una mierda. Ah, mentiras, es bueno. En su momento fue un fracaso comercial. Pero con el tiempo se convirtió en una película de culto definitiva del folklore horror. O del folk horror. Es como el horror folclórico. Sí. La historia es simple pero devastadora. Un policía cristiano, el sargento Howie, viaja a la isla de Sunrise, en Escocia, para investigar la desaparición de una niña. Pero al llegar, descubre que todo el pueblo practica paganismo. Adoran al sol, hacen rituales de fertilidad y se burlan de él, o sea, del tombo. Por ser cristiano. No, bien. Al final, Howie descubre la verdad. Él es el sacrificio. Lo engañaron para que viniera, porque la cosecha ha fallado. Y necesitan ofrecer a alguien puro, por así decirlo, para apaciguar a los dioses. Lo meten dentro de una estructura gigante de mimbre, con forma humana. Sí, ya sé cuál es. ¿Sí? Y lo queman vivo, mientras el pueblo canta y baila. Un poco loca la película. Sí, no, pero está. es refrita, güey. Eso creo que, o sea, vi una película que se llama Midsommar. Ah, de Esa, esa también es buena. creo que es del mismo director de Hereditary, me suena, o tiene algo que ver con Hereditary, Sí, no sé. sí, creo que sí. Y- Bueno, yo sé que el mismo es del de la bruja,
pero creo que eso también. Sí, esa también, sí, es como de una especie sí, de culto que hacen y queman a las personas así en estos, pues en estas construcciones de paja, de madera, de Sí. todo eso. Y pues bueno, esa película que dices no la he visto, pero Pero es muy debe similar. ser, sí, obvio debe ser Es muy similar. similar, digamos que el contexto es muy similar. Esa Midsommar es buena, esa Sí. me gustó. Es aterradora. No por monstruos, sino porque todo parece normal. Sol brillante, gente sonriente. Y bajo eso, oscuridad absoluta. Pero aquí la pregunta es, ¿esto realmente pasaba? La película se basa en The Golden Bough, un libro de 1890, escrito por James Fraser. Fraser afirma que los celtas quemaban a la gente dentro de estructuras de mimbre. Pero hoy los historiadores dicen que Fraser exageró. La única fuente es Julio César, que escribió sobre los celtas mientras los conquistaba. Y pudo haber mentido pues para justificar su invasión, por así decirlo. Sí y no. O sea, porque es que el pueblo celta no solamente viene de las Islas Británicas. Ellos están prácticamente casi que en toda Europa y son Sí, fundadores de casi todos los países que hay a nivel europeo. Todos tienen un origen celta, y en España también hubo pueblos celtas, justamente se lo decía ahorita, en Galicia. sí. Y ahí también hay datos históricos de donde se realizaban ese tipo de ritos. De ritos, de Ajá, procesiones. de ritos ahí en Galicia. De quemar a la gente en canastas Sí, de sí, sí. mimbre. Sí. Muy Y extremo. no solamente en esas partes, también acá con el tema de nuestras culturas indígenas, lo que No, decía sí, la obvio. época de los incas, los aztecas, los mayas, que hacían esos Lo que pasa es que sacrificios. nos gustaba sacar el corazón, más bien. Sí. Sí, No, y todavía ahorita actualmente también lo hacen unas organizaciones. El cartel de Sinaloa todavía acostumbra a hacer ese tipo de sacrificios. pero esos cortan las cabezas, güey. Sí, extremo. No, pero No. también he escuchado, o sea, así casos que le abren el corazón al man, el man vivo, o sea, esos carteles son una Sí, eso porquería. es pesado. Pues les recomendamos que vean el video de los narcos satánicos, que está aquí en el canal, donde Ujú. pues tocamos más o menos un poquito de cómo un cártel tenía nexos con grupos satánicos, y muy interesante para que lo vean. Ahí les va a aparecer la tarjetica para que lo puedan ir a ver. Muy bien. Pero la película no se trata de precisión histórica. ¿Sí? Se trata de algo más profundo. La idea de que en lugares aislados, lejos de civilizaciones, las viejas costumbres nunca mueren. O nunca murieron. Sí, no simplemente se adaptaron, es que vea lo mismo, cómo surgió, es algo muy, muy banal, cómo surgió la capoeira. La capoeira surgió porque los africanos que traían como esclavos crearon esa arte marcial y la disfrazaron de baile para que no los castigaran y no los mataran. La capoeira. Sí, Sí, no, sí. Me acuerdo de los Simpsons. Y que si llegas al lugar equivocado, en el momento equivocado, podrías ser tú quien alimenta al dios, básicamente. De eso se trataba la película. Y eso también se trataba Midsommar también. Sí, Entonces me decía que son muy similares en eso. sí. Catemaco, Veracruz, México. A primera vista, es un pueblo turístico hermoso. Tiene una laguna rodeada de montañas, restaurantes de mariscos, hoteles modestos. Pero Catemaco tiene otro nombre. la ciudad de los brujos. La tierra de los brujos, sí. Y no es una metáfora. No es literal, allá está, ahí, eso lo vi hace poco en un video también. Un man que le dicen el unicornio o algo, que es el brujo mayor de Catemaco. Ujú. El actual. El duro, el Sí, de sí. este momento. Cada primer viernes de marzo, los brujos y chamanes
de Catemaco se reúnen para un ritual masivo. Lo llaman el Día del Brujo. A medianoche. Suave, normal. Cruzan la laguna en lanchas con antorchas encendidas hacia el cerro del Mono Blanco. Que se lo conocen como la Cueva del Diablo, algo así. Allí realizan una misa negra. Y no estoy hablando de una atracción turística barata. No, esto es real. No, eso literalmente sí es real y eso lo hizo un podcaster, un youtuber mexicano, el de... Ay, se me olvidó el nombre, el man es Fepo, y el man estuvo allá en ese ritual con el brujo mayor de Catemaco, y el man cuenta que eso fue una locura completa. O sea que... Es que para uno ese pues, también, ¿no? Entonces, Sí. o sea, yo lo siento también como muy, no sé, paso, gracias. Pero pues, muy baila. Sí, la verdad sí. Miles de personas acuden cada año y los brujos de Catemaco son reconocidos internacionalmente. Angelina Jolie ha ido, Salma Hayek ha ido, políticos mexicanos consultan con estos antes de las elecciones, por así decirlo. El actual brujo mayor se llama Unicornio Negro. En entrevistas habla abiertamente de los rituales. Limpias enérgicas, amarres de amor, rituales de prosperidad. Dice que no hace magia negra, por así decirlo, pero admite que hay brujos que sí lo hacen. El man en una entrevista con Gus Gris, que es otro podcaster mexicano, el man es duro. El man cuenta y dice que el man ya al principio sí hacía eso, pero que una vez llegó un tipo a ofrecer a su hijo como parte del trato. Ok, para pago. Sí, como pago. Okay. Para que le dieran el beneficio y que, no sé, obra y gracia divina, el man también acababa de ser papá y dijo que no iba a hacer el trato, o sea, que no le iba a recibir al hijo. Que otro brujo lo hizo y que todo le salió re mal y que la persona que lo contactó, baila, y era un político. Suave. Catemaco es un sincretismo fascinante. Una mezcla de tradiciones olmecas prehispánicas, catolicismo español, santería africana y brujería europea. Eso es lo que creo que la más fuerte ahorita ahí en estos momentos y la más conocida es el palo mayombe. ¿De África? Lo trae, es de origen africano, pero principalmente se maneja en Cuba. Y ¿Qué? lo traen los cubanos, que es el palo mayombe, y es como una especie de brujería o santería dura. Y los orígenes son africanos, pero principalmente la manejan en Cuba. Y de hecho eso se vio cuando ganó el presidente de México, López Obrador. Las tribus indígenas y toda esa gente le dieron a él como el bastón de mando para simbolizar que él era el que unía a todos los pueblos y a toda esa vuelta. Y, o sea, fue re loco la posesión de ese tipo, güey. Ok. Y toda gira alrededor del agua. La laguna de Catemaco se considera una laguna sagrada. Tiene una energía especial, dicen. Y los brujos creen que en el fondo de esa laguna hay algo. Algo que escucha. ¿Qué me han dicho? Como aquí la de Guatavita. ¿Usted que se la pasa allá? Aquí se... Pero, yo he ido a Guataita, pero no he ido a la laguna de Guataita. No. No. Así? No, he ido a ese embalse que hay, que es el de Tominé, creo que es ese embalse o algo así. Sí. Pero al lago a la laguna de Guataita no he ido. Creo que René ha ido. Pero Yo sí también. debe ser, o sea, he visto que es ciertas historias sobre esa laguna y eso. Claro, pues de ahí se ven el Dorado. Digamos que es una de las más grandes, ¿no? Y la Titanoboa. Porque se dicen que el Dorado, no, pues que la Titanoboa no es una historia, hermano. Sí, no, existió, Eso pero sí, que es un vive, mito. que vive ahí en esa laguna. Ah, que todavía hay actualmente. Sí, Eso sí. es un mito, entonces. Sí, por eso. No, pues No, 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 pues es que en Colombia es donde existe La la Titanoboa. Titanoboa, sí. Pero, bueno, no sabía que había Sí, mito sí. que si todavía había una. Que es la que cuida el tesoro del Dorado. La Ok. Titanoboa. Galicia, España. Otra vez.
en el extremo noroeste de la península. Hay una zona costera con un nombre aterrador: la Costa da Morte. La Costa de la Muerte, en su traducción, bueno, era como lógico. ¿Por qué ese nombre? Porque durante siglos cientos de barcos naufragaron en esas aguas. Las tormentas son brutales, las corrientes traidoras. Los marineros gallegos decían que era el fin del mundo, el lugar donde el sol moría cada noche. Pero también hay leyendas. Una de las más famosas es la Maruxaina. La Maruxaina es una sirena que vive en Os Farallones, uno de los islotes cerca de Cebu. Dicen que se parece a las que se aparecen en las rocas y cantan, como pues, casi todas las sirenas. Sí, Como la de Odiseo, sí. Sí, que decían que sobre las rocas y cantan. Su voz es hermosa, pero hay un debate. Algunos dicen que atraían pescadores para hacerlos naufragar. Otros que cantaban para advertirles de las tormentas. ¿Cuál creerían ustedes? No, pues, bueno, o sea, obviamente, pues, guiándonos en así en todas esas historias de las sirenas y eso, lo que yo más creería es que los atraen para hacerlos naufragar, ¿no? O sea, siempre se ha creído que las sirenas tienen como esa arma de doble filo, ¿no? Con su belleza, su canto atraen a los marineros y luego resulta que, chao, para el agua. Que nos vemos, sí, claro, sí. Sí, no, y es la más común, la que más resuena. Sí, la más tradicional. Sí. Y pues sería la más, no sé, normal, ¿no? Porque se supone que ellas también se alimentan del ser humano, ¿no? A la que a la que estamos más acostumbrados y la que más asociamos como tal directamente. Sí. Que no son seres benefactores con nosotros. Vamos a buscar una. ¿Ustedes creen en la sirena? Pero es que hace poco, ya hemos hablado una vez, que ya hace poco salió un revuelo, no sé si tú viste, en TikTok, pero salió a lo loco, de supuestamente que Cantinflas Correcto. estaba obsesionado con sirenas, pero que llegó a tal punto que mantenía sirenas viviendo en la casa de él, algo así fue. Que tenía unos estanques donde tenía sirenas tenía vivas. sirenas. No, yo la verdad no lo había escuchado, pero sí se la verdad. No, pues yo lo veo, o sea, No, o sea, pero digo, o sea, ¿en qué se basaron para decir eso? O sea, pues supuestamente se basaron en, primero, la élite del gobierno, ¿no? sí, Que supuestamente, pues que hay una élite del gobierno en donde hay fiestas súper anónimas, sí, súper escondidas. Pues de que Caletas. las hay. Caleta. Sí, eso no es lo raro del cuento. Pero que supuestamente en esas fiestas, como que en las comidas uno puede pedir una carne especial, que es carne de sirena, cosas así, o sea que... O sea, dicen, supuestamente el man tenía una casa frente al mar y tenía en un risco. No, pero pues, o sea, había una estamos vista, viendo sí. dónde salió eso. Sí. Entonces, a raíz de lo que dice Daniel, fue que empezaron a investigar y llegaron a la casa donde que tenía Cantinflas y que él tenía piscinas y que el man estaba obsesionado con las sirenas y que en un risco había una estatua de una sirena y que el man supuestamente salía y se plantaba ahí en el mar y que hablaba con las sirenas y que un punto el man llegó a coger dos sirenas. Entonces creo. Y en esas pues salió a decir que bueno, que en esa élite no sé qué, y que en esa élite también estaba Cantinflas y que esos fueron los que le dieron las sirenas y que las puso a ir en su casa. Y después, eso lo dijo un TikToker de esos mexicanos, me imagino. Sí, y que salió una vecina después a decir que sí era cierto. Y salió supuestamente una vecina, supuestamente, ¿no? Que todos Sí. supuestamente, o presuntamente, como quieran decirlo. Y en esas, presuntamente, contestó el sobrino, o un familiar de De Cantinflas, Cantinflas. desmintiendo todo, o sea, que ay, que sí, que nada, que sí se cree en eso, que no sé qué tal. Y el man, pues, no sé, se reía, pues, viendo, reaccionando al video y lo que contaban. Sí, El man claro. decía como, no, pues, si creen eso también sean como gatos. Sí. No, y realmente, pues, el cuento también es como muy... Pero igual también ese documental que sacó Discovery de las sirenas es muy bueno. Ay, a mí me Es que la pareció. Discovery no me gusta. No, a mí sí me Pero es pareció que algo era visto, pero no me acuerdo. era en ese momento en el que Discovery era bueno. Sí, Estaba sí, en en el la- Sí, Sí, creo sí, que sí. yo lo vi de chiquito, pero no me acuerdo.
acuerdo. Sí, yo tampoco es que me acuerde muy bien, o sea, yo me lo vi hace mucho tiempo. Pues ahí supuestamente que el gobierno de Estados Unidos, la Marina, estaba Que, sirenas. que ellos tenían como un tratado con sirenas para pues, ayudarlos en todos Ajá. sus campos. Pues sería remelo, imagínate uno tener eso. La Marina, poco de sirenas. Quieto, Aquaman. ¿Cómo así? Ay, vamos a ver esa película de Aquaman. A mí me gustaba mucho eso, el tema de que se sumergiera y ver como cosas así que uno dice, pues severo, se ve chimba. Sino que se la tiraron, ya la segunda es como muy floja. Bueno, curiosamente, cada año en Cervo celebran la Marutzaina. O Maruchaina. Como O Marucaina. Como lo quieran. Lo que pasa es que ¿Cómo se dice? el gallego es muy... El gallego es duro, es sí. muy raro. Los hombres tienen que meterse al agua a capturar una mujer disfrazada de sirena, llevarla a juicio. Pero pues en el juicio siempre la absuelven porque pues es como una celebración, ¿no? Y después, fiesta en la playa. O sea, esa sí está regomela. Sexo, drogas y rock and roll. Esa sí está revela para ir. Es un ritual extraño, mezcla miedo, celebración, como si estuvieran negociando con el mar, diciéndole, sabemos que estás ahí, pero hoy te perdonamos. Entre comillas, es lo que escribían en las pancartas. Pero Galicia tiene historias más oscuras. En 1610, en Zugarramurdi, un pequeño pueblo del Pirineo Navarro, la Inquisición española llevó a cabo uno de los juicios por brujería más famosos. De 29 a 31 personas fueron acusadas. 12 mujeres fueron quemadas en la hoguera. Su crimen: reunirse en la cueva de las brujas para hacer aquelarres, adorar al diablo y volar en escobas. Eso sí me suena mucho a los Simpsons. Eso iba a decir, me recuerda ese capítulo en el que Marge es una bruja, ¿no? Sí, total. Pero pues así muy, muy loco que uno lo ve, pero eso pasa en muchas partes del mundo. Sí, El tema de la Inquisición fue... No, pues mire, los Salem. Salem fue el más denso. Bueno, es que no se sabe cuál es peor. Acá en Colombia hubo. La Santa Inquisición allá en Cartagena. En Cartagena fue hardcore. Hoy, Zugarramurdi, me bajó. Tiene un museo dedicado a las brujas. Y la cueva sigue ahí, oscura, húmeda. Y cada año, miles de turistas entran. Con cuidado, claramente. La pregunta que nadie responde es, ¿realmente eran brujas? ¿O solo mujeres que conocían hierbas, que eran demasiado independientes para una sociedad patriarcal en ese momento? Es que es muy difícil entrar a juzgar ahí que eso, igual vamos a lo mismo que pasó con los niños en Perú, eso es una completa estupidez, una completa barbaridad, pero pues ¿Y ustedes saben que la Inquisición también mataron hombres? sí. Acusándolos de ser hombres lobos. Sí, sí. O sea, las mujeres las acusaban de ser brujas y a los hombres de ser hombres lobos. Entonces muchas veces decían que en una parte de la Inquisición no eran granjas muy grandes y tal. Y veían un lobo por sus lados. O sea, ya lo van a acusar de ser un hombre lobo. Y más pues que en ese tiempo también ayudaba mucho que si usted no le agradaba a alguien, no le fastidiaba a alguien, pues... Lo acusaba de... Exacto, pero... Claro. Y obviamente se riega. ¿Y cómo se desmiente eso? Sí. O sea, es donde uno dice, porque según uno ve los juicios también, ¿no? Pues, o sea, las opciones eran nulas. Sí, no, estos juicios, o sea, no eran juicios, No, sí, no. Nada de justicia tenía. Si no llegaban Hansel y Gretel a ayudar. Nunca se vieron esa película. No, Bueno, Hansel y Gretel, cazadores de brujas. Ay, es parche. no, vale, sí, se va a ver esa mierda. no, la película es buena. La película es buena. Es Sí. que ese era un hit que salió como del 2010 al 2015, 2018, que Sí, salieron sí, varias sí. películas de los cuentos antiguos, pero Sí. de forma diferente, como el Blancanieves y el cazador, Yo no la la he de visto. Hansel y Gretel y... En esa de Blancanieves y el cazador Bruja. sale Thor. la de Crepúsculo. Sí, también. Esa es Blancanieves. Ujú. Y también salió la mujer de la caperuza roja, que era
Ush, Caperucita Roja. Sí, Caperucita Roja, pero... Y el lobo era un hombre lobo. Era El esa papá. también es como mela. No sé. No El las papá he de visto. la China. No son. ¡Ah, qué peliculones! Pero, o sea, son entretenidos. Pues es que es De la acción. misma, es la misma pendejada que pasó ahorita con eso de Disney, weón. Que ya Disney perdió todos los derechos de Pinocho, Winnie Pooh y toda esa Y eso, vaina. no, pues Winnie Pooh no era de Disney. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí era Disney? Sí. Pero eso sí pasó hace rato. Que por eso fue que sacaron una película terriblemente mala de Pero terror de Winnie Pooh. fue como hace unos 5 años que ellos perdieron Sí. esos derechos y que empezaron a hacer y que van a hacer toda una secuela y unas series de todos esas los cosas. asesinos. Sí. De Sí, todos esos una cosas. película re floja. Pues es que también tenían presupuesto. No, pues, Coolísimo. no la vi, pero sí supe que hicieron una película de terror y que van a hacer una saga completa. Probablemente lo segundo. O sea, que eran mujeres demasiado independientes. Es que el paréntesis fue muy largo. Sí. Pero la leyenda persiste. Hemos viajado de Ishmut a Catemaco, de Dagon a Yemayá, de sacrificios japoneses a brujas españolas. Pero falta una pieza crítica. Noviembre de 1966. Point Pleasant, Virginia Occidental. Un pueblo pequeño a las orillas de Ohio. Las orillas de un río, perdón, en Ohio. Es de noche. 4 jóvenes ven algo imposible. Una criatura de 2 metros con alas y ojos rojos brillantes. Cthulhu. La criatura la persigue y ella, pues, la pareja estaba en el coche a más de 160 kilómetros por hora. Durante 13 meses, más de 100 personas reportan avistamientos de la criatura. Y entonces sucede la tragedia. El puente Silver Bridge colapsa. 46 personas mueren. Y después del colapso, el Mothman desaparece. Que conecta a Point Pleasant con Ishmut, con Catemaco, con Costa da Morte. Todos están junto al agua. Todos tienen secretos. Y todos han pagado un precio. En la parte 2 exploraremos el Mothman en profundidad, el Pacífico colombiano y sus barcos fantasmas, True Detective, el horror cósmico contemporáneo, la ciencia de miedo al mar y finalmente preguntaremos por qué necesitamos de estos mitos. Porque la verdad es esta: el mar exige un tributo, siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Y la próxima vez que estés en una playa a medianoche, escucha el mar. No entran. ¿Cómo no entrar? No hay mar a no entrar. Chimbo. Pero no a medianoche. Bueno, sí, a medianoche. Bueno, pues depende. Eh, Hay pasos de mar donde uno entra a una playita privada. Chévere. Sí, rico. Ahí se baja ya cámara, cuestión. en fin. Para el gusto de los colores. ¿Cómo les parece esta primera Bien, parte? no, súper, me gustó bastante. A mí siempre todo lo que tiene así que ver con el mar me ha causado pues mucha curiosidad. Me parece que tiene pues obviamente infinitos misterios incontables. Y pues bueno, ansioso por la parte 2, va a estar Y bueno. que sale temas de Colombia. Sí, Ojo. chévere, Mire, Pacífico. mire. Sí, no, chévere, súper. Ah, bueno. Y a Osquitar, ¿cómo le pareció esta primera parte? Bastante interesante. Bastante interesante. Se tocaron muchas culturas, muchos temas en un amplio espectro. Y pues esperamos que a ustedes también les haya gustado el video. Daniel, muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más. Esperamos que no sea el último, que sea un conversador frecuente aquí con nosotros. Sí. Muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos en esta En este locura que proyecto. estamos haciendo Sí. nosotros. Y nada, a ustedes también muchísimas gracias por llegar aquí hasta el final del video. Esperamos les haya gustado. Recuerden que en la descripción están las redes del canal para que estén pendientes ahí también. Están las de nosotros, va a salir también la de Dani. Y nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes también por esta invitación. Bueno, que no fue una invitación, o sea, salió así como de la nada, Imprevisto, súper sí, sí, improvisto. Y sí, bueno, poco a poco como que la vamos perdiendo el miedo a la cámara, pues. Claro, eso sí es de a poco, pero Pero cuando sí, se chévere, trata, no, sí. me ha gustado harto.
Y pues bueno, no, gracias a ustedes también por vernos. No olviden suscribirse y Sí. dejar su like. Dejar su like si les gustó el video. Compartir el video, todo en donde puedan compartirlo en sus redes, todo con sus amigos. Y muchas gracias por habernos visto. También por ser parte ustedes también de este gran proyecto que se está armando acá. Y nos vemos el próximo sábado en la segunda parte. Que estén muy bien.